Que Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas, algunas inquietudes, pero sobre todo compartir con ustedes, dicho con mucha humildad, lo que ha sido el proceso de búsqueda que he hecho en estos días para poderme parar frente a ustedes con el sentido de responsabilidad que este lugar para mí demanda. Así que como yo no soy un experto, como posiblemente ninguno de nosotros lo sea, uno busca, uno indaga, uno lee, uno intenta prepararse con dignidad. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas que para mí fueron de un aprendizaje extraordinario durante estas pasadas semanas en las que, aprovechando el único momento de silencio que hay en mi casa, que es por la noche, lo que he podido ir recogiendo y aprendiendo lo quiero compartir humildemente con ustedes, sobre todo con la idea, hermanos y hermanas, de que nosotros veamos la necesidad, y este es mi propósito, la necesidad que tenemos como creyentes en Jesucristo de cultivar una espiritualidad integral, más completa, que también toma en consideración el regalo, además de nuestra propia vida, el regalo más preciado que Dios nos ha dado, que es esta casa grande para habitarla. Se dice que hay un consenso amplio en toda la comunidad científica que estipula que el universo y todos los seres se originaron a lo largo de un proceso evolutivo hace cerca de 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. En el momento en el que leí ese dato, no le pido que a ustedes les pase lo mismo, pero lo doy gracias que a mí me pasó. Inmediatamente traté de hacer la relación de cuántos son 49 años, que es lo que yo tengo de vida, en 15.000 millones de años de trabajo, de laboriosidad, de esmero, de cuidado, de atención que ha puesto Dios en lo que creó. Y de repente le di gracias a Dios que a nosotros como iglesias quisiéramos celebrar el Día del Planeta Tierra, porque cobré conciencia de lo infinitamente pequeño que soy frente a lo infinitamente grande que es todo lo que Dios ha hecho. Y les confieso que en ese momento alabé y bendije el nombre del Señor. Dicen los que saben, y como yo no sé, fui a leer a los que saben para aprender y para enriquecer mi espiritualidad. Dicen que después de eso el universo comenzó a enfriarse y a expandirse.
porque ese primer proceso de creación y de inicio de esa evolución fue a millones de grados de calor. Luego el universo se enfría y se expande. Y esos mismos de la comunidad científica me enseñaron en estos días que hace 3.800 millones de años, de los 15.000 millones en que empezó el proceso, que hace 3.800 millones de años, en lo que serían una especie de pantanos que había en esto que nosotros conocemos como la Tierra, comenzaron a irrumpir lo que ellos llaman formas primitivas de vida, que luego fueron diversificándose y convirtiéndose en un proceso complejo como plantas, reptiles, aves y mamíferos. Y cada vez que leía algo y descubría algo, más experimentaba la grandeza de Dios. Como quisiera que aunque fuera uno de ustedes, yo compartiendo estos datos, pueda experimentar en el interior de su ser la grandeza de Dios. Uno de esos mamíferos, el ser humano. Quiero compartir con ustedes en un ratito una cita sobre el ser humano. Repasé lo que aprendí en la escuela intermedia y superior y algunos recuerdos de una clase que me obligaban a tomar en la Universidad de Puerto Rico. Yo no teniendo nada que ver con eso, pero le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? La riqueza de la universidad es que le da a uno, ayuda a que uno tenga una visión, eso mismo, una visión universal de la realidad como tiene que ser, ¿verdad? Uno de esos mamíferos me enseñaron a mí mis maestras de biología y la clase de aquella de CIVI, así era como le decían, yo no sé ahora, yo sé, si le siguen diciendo así, de CIVI, de ciencias biológicas, había que coger o CIFI o CIVI, y yo con la física hasta ahí llegaba, ¿verdad? Apareció un animal de la rama de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género Homo, de la especie Sapiens demens, portador de un cuerpo formado por 30.000 millones de células. 30.000 millones de células. Renovado continuamente. Y una cosa que yo no sabía, que lo vine a descubrir, lo confieso, en estas lecturas que hice en esta última semana y media, provisto de tres niveles de cerebro, con entre 10 y 100.000 millones de neuronas. 3 niveles de cerebro. Y en uno de esos, escuchen bien esto, la propia comunidad científica, esos que a los que nosotros a veces miramos con recelo y que muchos de ellos a lo mejor nos miran con recelo a nosotros, ¿verdad? Los que vemos la vida desde la fe. La propia comunidad científica dice que uno de esos niveles de nuestro cerebro está coronado por una cosa, tiene algo, que se llama la psique. Y que esa psique está coronada por el espíritu. Y miren,
¿Cómo se define aquí el espíritu? Voy a citar. Es aquel momento de la conciencia, esto es una belleza, es aquel momento de la conciencia por el que se percibe, por el que percibe, es decir, el ser humano percibe que todo está relacionado con todo. Y que por tanto todo es interdependiente. El espíritu permite al ser humano sentirse parte de un todo. Y a ese todo afecta y de ese todo recibe. Y ese espíritu que Dios ha puesto, que para nosotros Dios ha puesto en nosotros, que nos permite sentirnos parte de un todo. Y fíjense, fíjense que por eso estamos aquí. Por eso para nosotros el asunto de la iglesia tiene sentido, porque nos experimentamos que somos parte de algo que va más allá de qué, que va más allá de mi propia individualidad. Que va más allá de mí. Y yo diciéndole a ustedes hace unos meses en un sermón que una parte fundamental de lo que es nuestra espiritualidad es sentir que nuestra vida está referida a los demás. Y yo decía en aquel sermón hace como 2 o 3 meses atrás, sin saber que iba a leer esto, de la comunidad científica, que desde nuestra fe y desde los contenidos bíblicos, una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar es si nuestra vida está centrada en nosotros mismos, le decía yo en aquel sermón, o si nuestra vida la vamos a vivir como una vida referida hacia los demás. Que no es otra cosa que tener conciencia que todo está ¿qué? Que todo está conectado con todo. Que todo necesita de todo para que tenga el sentido pleno que Dios le ha dado a lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Porque ahora dejando la cita a un lado, el Espíritu nos ayuda a crear, el Espíritu nos ayuda a captar y a comunicar significado. Esa parte espiritual es la que nos lleva a la pregunta por el sentido último de la vida misma, de la existencia humana. Siempre, uno de los descubrimientos que yo hice, a lo mejor ustedes ya lo sabían y era yo que no lo sabía, ¿verdad? En estos días que estaba leyendo para entenderme mejor yo y entender qué exigencia puede tener el Dios en el que yo creo para mi vida y para la vida de la iglesia en una celebración como esta. Ustedes saben que siempre decimos que somos Homo sapiens. Pues en estos días leía que somos Homo sapiens / demens. Esa parte yo no la sabía. Homo sapiens, ¿cómo se dice el slash ese? Diagonal, gracias. Diagonal demens. ¿Sabe lo que es demens, verdad? Y cuando leía eso, entonces reflexionaba sobre mi persona y sobre esta conciencia que exige un día como hoy, que entonces somos a la vez sapiens y demens. No se asuste, ángel y demonio. Capaz de razonar. Entonces yo me decía a mí mismo, exacto, capaz de la racionalidad, capaz de amar, capaz de crear, capaz de comunicar, capaz de construir, capaz de perdonar, capaz de contemplar, capaz de admirarse, pero al mismo tiempo capaz del odio,
capaz de la exclusión, capaz del prejuicio, capaz de la destrucción. Y digo esto, hermanos y hermanas, en esta sencilla reflexión, porque eso de ser sapiens y demens me recordó por qué es que el ser humano todo el tiempo se está haciendo planteamientos de carácter ético, porque el ser humano es un ser ético. Toda coyuntura existencial en la que eso es constantemente, en la que el ser humano tiene que discernir, discriminar, identificar, decidir la diferencia que va a establecer entre ¿qué? El sapiens, entre el bien y el demens, ¿el qué? Y el mal. Todo eso, hermanos y hermanas, es lo que hace que nosotros nos tengamos que concebir como un ser ético. Y si en el ser ético está potencialmente esa coexistencia de la capacidad para el bien y la capacidad para el mal, en la decisión que el Evangelio nos exige, nuestra misión entonces es cuidar de todo, cuidar, no explotar ni dominar de manera arbitraria y caprichosa, sino cuidar y responsabilizarnos por toda la vida que Dios ha creado. Y toda la vida que Dios ha creado no está solamente concentrada en usted y en mí. Toda la vida que Dios ha creado es todo cuanto somos y todo cuanto nos rodea. Por eso esta celebración del planeta Tierra no es asunto ni de filósofos, ni de intelectuales. Y de otras etiquetas, ¿verdad?, que a nosotros nos han enseñado a ponerle a la gente que tiene sobre todo ciertas preocupaciones más progresistas y más de avanzada. Todas esas etiquetas que nosotros mismos los creyentes a veces las repetimos. Viciosa y burdamente también. Y nos hacemos cómplices precisamente de la distancia y del prejuicio y de la separación de los unos con los otros y de la exclusión los unos por los otros. Nosotros con las etiquetas y los epitetitos que le ponemos a la gente, a esa gente rara que habla de esas cosas. Ustedes saben de lo que estoy hablando porque ustedes son inteligentes y viven en el mismo país que yo vivo. No voy a especificar más para dejar que ustedes lo piensen y que ustedes vean ahora qué nombrecitos y qué epitetitos de eso nos están induciendo a decirle a la gente que hoy siguen siendo portadores de una conciencia importante para nuestro país. Se lo voy a dejar para que usted haga el homework, para que usted haga la asignación. Y en eso que Dios creó, en nosotros, pienso entonces al ser seres que Dios nos ha creado como seres éticos, con esa capacidad para discriminar, para discernir, para decidir, para filtrar el rumbo moral de nuestras vidas, ético-moral de nuestras vidas. Eso es lo que nos permite entonces percibir ese eslabón común que une todas las cosas, que origina todas las cosas. Esa realidad que provoca que del caos surja permanentemente un cosmos, un orden. Y a esa realidad nosotros le llamamos Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Ese Dios que pone en nosotros esa capacidad para sensibilizarnos, para distinguir, para ver más allá
de lo aparente, para que acabemos de entender que lo que Él hace en nuestra vida es muchísimo más grande que meramente ofrecernos una realidad extramundana, fuera de este mundo que conocemos, sino que ese Dios que está presente en este mundo, que está metido de pie y cabeza comprometido en este mundo, y que la encarnación de Jesús de Nazaret es la demostración sine qua non de que a ese Dios le interesa lo creado. Ese Dios nos alerta a nosotros en el día de la celebración del planeta Tierra de algunas deudas que nosotros tenemos que empezar a pagar. Son muchas, pero voy a mencionar solamente dos de ellas. Naturalmente, hermanos y hermanas, está la deuda ecológica ambiental. El mal entendimiento que hemos tenido de lo que es el desarrollo y el crecimiento ha provocado una calidad de vida deficiente para muchos y para muchas. Esto yo no lo sabía, les repito, estoy compartiendo lo que aprendí, porque el primero que aprendió aquí para compartir esto con ustedes fui yo. No es que yo sepa nada, hermano. Miren lo que descubrí. Hemos liquidado cerca de 2/3. 2/3. En la matemática que yo aprendí, 2/3 es el 66.6666. No sé si periódico, que Arnoldo está aquí, o en algún momento hay un 7, ¿verdad? Pero es el 66.66666%. Me parece al número de la bestia, ¿verdad? Fíjense quiénes somos los que nos hemos comportado como... No se vaya muy lejos a buscar la bestia. Que nos encanta en la esfera religiosa entretenernos con eso. Para ponernos a volar con pájaros. Nosotros hemos liquidado cerca de 2/3 de la floresta atlántica. Cada día parecen evaporarse lo que sería el equivalente de dos campos de fútbol en la selva del Amazonas. Hemos quimicalizado, es la palabra como la leí, así que por eso se las comparto, o sea que le hemos llenado de químicos, que nos estaban diciendo allá atrás, gran parte de los alimentos. Se estima que el 53% de la población, escuche esto, mientras los hijos míos juegan con el Wi-Fi y con el FIFA, qué sé yo qué, ¿verdad? Y se pueden bañar a sus anchas. El 53% de la población no dispone de los más elementales recursos higiénicos sanitarios. Desperdiciamos casi la mitad del agua que empleamos. Y la atmósfera de nuestras ciudades, como ustedes conocen, está gravemente contaminada. El Dios en el que yo creo nos exige que comencemos a saldar esa deuda con la moneda del respeto y el trato digno para con nuestros recursos naturales. Tenemos otra deuda que la podríamos llamar una deuda ecológico-social, ocasionada precisamente por el sistema de injusticia en el que estamos. El muchacho que estaba ahí atrás nos decía, ¿por qué hay hambre en el mundo? Y nos volvía a dar en la cara diciéndonos, no es por falta de producción o de capacidad para producir los alimentos,
es por es por la inequidad, es por la desigualdad. O sea que cada persona que tiene hambre en el mundo es por causa del pecado estructural del ser humano, de todos y de todas. Necesitamos aprender, empezando por la iglesia, a construir relaciones con la naturaleza y con los demás seres humanos. Y que esas relaciones lleven la cosa a que la gente pueda comer decentemente, que pueda trabajar para disfrutar de una calidad de vida decente y digna. Y que podamos disponer con razonabilidad de aquellas cosas que necesitamos, porque se trata de poder atender nuestras demandas sin convertirnos nosotros en los ídolos que sacrificamos como víctima a la tierra. Y yo añado esta deuda. Tenemos una deuda ecológico-mental que está ocasionada y que está construida principalmente, desde mi opinión, por la actitud, tiene un nombre así como jaro para algunos, ¿verdad? Es el antropocentrismo, que no es otra cosa, no se asuste con la palabra, que no es otra cosa que la actitud que coloca al ser humano como único centro de todo. Y esa actitud que pone al ser humano como único centro de todo, es decir, al ser el centro ya se convierte en ídolo. Hay un pecado ahí, bíblicamente hablando. Y esa misma actitud construye la idea de que las cosas únicamente tienen valor en la medida en que pueden servir a los gustos, a los caprichos y a la forma en que desee arbitrariamente disponer el ser humano de los recursos. Todo tiene valor solamente en función de eso. Por eso es, y me acordaba del sermón del domingo pasado de la resurrección, porque los que estamos atentos a lo que Dios nos regala en la iglesia, todo lo conectamos con todo. Cuando yo les decía que estaba resucitado Jesús, la persona completa, no era el espíritu, por eso la insistencia de Lucas, de que era la persona completa la que estaba allí, y pidió de comer, para certificarlo de esa forma. Y toda esta reflexión que hice gracias a esta celebración que me ha iluminado todo eso a mí. Esa deuda ecológico-mental que no nos ha enseñado a percibir y a entender la parte que está en el todo y el todo que está en la parte. Fíjense el bendito relato de Génesis 1. Es que la Biblia nos da tantas cosas y no las vemos. Usted sabe que dicen por ahí que el ser humano utiliza qué sé yo qué % nada más de su cerebro, del potencial que tiene. Usted ahí tiene que haber oído, perdónenme hermano, no es un ataque, es un grito de amor que les estoy lanzando. Es un grito de amor. Así mismito como se dice la gente que sabe que el ser humano no utiliza solamente qué sé yo qué % del potencial de su mente. Yo no sé qué % es, pero es bien bajito el % que nosotros utilizamos de las riquezas que hay en la Escritura para nosotros poder mirarnos en el espejo de nuestra existencia y ser mejores. Si alguien dice, ay pastor, eso de qué filósofo, eso de la parte y del todo. No, filósofo nada. Mírelo en la Biblia. Génesis 1. El primer día Dios hizo tal cosa. Y ahí dice la Escritura bíblica que hizo ¿qué? Que se detuvo. ¿Y qué hizo?
evaluó. Y en el segundo día hizo lo mismo. ¿Verdad que sí? Que no me lo estoy inventando, que está en la Biblia que ustedes tienen. Y en el tercero y en el cuarto. Y dice que al final, ¿qué vio? Al final lo vio todo. ¿Ven por qué estoy diciendo que esto no son musarañas por allá, una aquí diciendo? No, no, no. Eso está aquí en nuestra fe. Es que nos han metido tantas musarañas en la cabeza de nuestra fe que son servibles para nada. Y las cosas medulares y bellas y valiosas que hay en este texto no las acabamos de agarrar. Y ahí está Dios, Dios, el creador de todas las cosas, viendo qué, viendo las partes, pero también viendo qué, el todo. Y cuando lo evaluó todo, pero también evaluó qué, evaluó las partes, porque las partes fueron formando qué, fueron formando el todo, y el todo no era posible sin las qué, y el todo no era posible sin las partes. Por eso esto no estaba aquí, esto ahora fue que me acordé. Ahora fue que me acordé. Hace como 25 años, cuando estaba allí en el mismo seminario que está mi hermano y amigo Siaka, leí una cita de un teólogo y pastor, el del cámara de Brasil, que decía: no soy pastor de almas, soy pastor de seres humanos. Porque es ver las cosas en su qué, es ver las cosas en su totalidad. Las iglesias tenemos parte en esa deuda, porque hemos agarrado los textos esos de sojuzgar la tierra y de dominarla, todos esos textos mal manejados, para inyectarle a la gente esa visión antropocéntrica de que nosotros somos el único centro de todo y todo lo demás sirve si no sirve a los caprichos y a los deseos nuestros. Yo creo que las iglesias tenemos que pagar parte de esa deuda también, de la deuda ecológico-mental, sembrando en nuestros niños y en nuestras niñas, en nuestros jóvenes y en nosotros, los que ya o somos viejos o vamos para viejos. Allá es que voy yo también, y cada vez que miro una cana saliéndome, me doy cuenta que es más acelerado de lo que yo creía. Lara Cuenta, eso lo dije para satisfacerte, ¿verdad? Todas las que te escondes tú detrás de ese lindo. Las iglesias tenemos que también pagar la deuda, creando conciencia en nuestra gente de que la fe no se trata de meramente afirmar una creencia aquí y vivir como podamos aquí para que después entonces hagamos un viaje a la eternidad, sino que haya un respeto reverente por todas las formas de vida que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Esa solidaridad, no solamente con la generación que nos acompaña, sino del país y del mundo que yo quisiera dejarle a mis hijos. Y si mis hijos deciden un día tener hijos, pues a mis nietos. Del futuro común. Porque precisamente en muchos lugares se ha predicado un Dios que está desligado de la creación. Y se nos ha olvidado insistir que Dios es, y esto lo digo con letra mayúscula, que Dios es el aliento, y aliento con mayúscula, es el aliento que todo lo vivifica. Y es ese eslabón, y eslabón también con E mayúscula, es ese eslabón que todo lo liga, que todo lo vincula. Por eso el apóstol decía que Dios es el todo en todos.
Se me invitó, para hablar un poquito de esto, se me invitó a un programa en la Semana Santa, un programa radial, muchos de ustedes lo oyeron. Ana Mercedes por ahí tiene hasta la grabación, se lo agradezco a Ana Mercedes, en que uno de los panelistas del programa trajo a consideración el asunto de que había una profecía bíblica que predecía la destrucción de Siria. Con la duda y con la pregunta de que si entonces lo que estaba pasando en ese lugar era voluntad de Dios porque estaba profetizado. No tengo manera de describirle a ustedes los ojos, cómo se le fueron poniendo los ojos cuando le comencé a contestar que para empezar, utilizar el texto bíblico, porque precisamente está ese punto, ese Dios desligado de la creación y lo que va a pasar, pues tiene que pasar y que se fastidie el que se tenga que fastidiar, porque entonces aparece Dios refrendando la destrucción humana por el otro ser humano. Imagínense ustedes. Lo que les he dicho ad nauseum en el último año de cómo construimos las imágenes de Dios. ¿Verdad que les he hablado de eso? Dígame a alguien que sí, para yo creerme que no he perdido el tiempo. La forma en que hemos construido las nociones y las imágenes de Dios y cómo las comunicamos. Porque yo sigo pensando que ahí es que está el meollo de la cosa. ¿Cuál es la imagen de Dios que construimos y cuál es la imagen de Dios que comunicamos? Porque a base de esa premisa, cualquier destrucción que hay, ¿está qué? Está justificada, porque todo esto se va a acabar. Amén. ¿Ah? Comamos y bebamos. Gamaliel habla hoy, comamos y bebamos y que el que venga mañana que ajee, ¿verdad? Que mañana pues se ajele como sea. Cuando comencé a explicarle que la Siria que aparece en la profecía de Isaías, aprovecho por si alguno de ustedes se le ocurre, por si alguno de ustedes se le ocurre hacerse eco de una barbarie como esa. Como yo los amo, se lo digo con amor. La Siria que aparece en la profecía de Isaías no es la Siria que nosotros conocemos en el día de hoy. La Siria que nosotros conocemos en el día de hoy es un arreglo geopolítico luego de la Primera Guerra Mundial y que se completó luego de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta donde yo sé, la profecía de Isaías no se escribió después del 1918, sino que se escribió 8 siglos antes de la persona de Jesucristo. Pero más allá que eso, hermanos y hermanas, lo más que me preocupó es lo que ya dije. La idea de un Dios que se hace aliado de la destrucción. El Dios en el que yo creo es el Dios que inspiró al escritor bíblico, como decía allá atrás, de que se pueden escuchar los dolores, los gemidos de dolores de parto de la creación, decía el autor bíblico, dice el autor bíblico, y que la creación está esperando la manifestación de ¿quiénes? Que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios a favor de la vida. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros en esta iglesia vamos a seguir con mucha humildad, pero con mucha consistencia y coherencia. Nosotros vamos a seguir trayendo ante la consideración de todos y de todas los asuntos que atañen a la buena e integral formación espiritual de los creyentes y de las personas que vengan a congregarse a este lugar. Y vamos a seguir afirmando que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y que el deseo de Dios, como se expresa en el libro de las Revelaciones, es que haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo creo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Yo creo en el cielo nuevo y en la tierra nueva.
y que es posible que nosotros con nuestro granito de arena contribuyamos para que el mundo que se nos ha prestado por 49 años para vivir, de un proceso de creación que lleva más de 15.000 millones de años. ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy yo en 15.000 millones de años? Lo infinitamente pequeño frente a lo infinitamente grande. Culmino con esto. Sale ayer en el periódico en la página 6 del Nuevo Día. Página 6 del Nuevo Día. No es una entrevista no voy a decir eso. Es una entrevista al director del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical del Servicio Forestal Federal. O sea que esto no es un funcionario, esto no es un funcionario del espionaje, ¿verdad? Esto es un funcionario, hombre, por lo que leo en el artículo, un hombre muy serio del Servicio Forestal Federal. Ustedes saben que hablando del planeta Tierra hoy, sale a relucir que una de las cosas que podrían ocurrir en Puerto Rico, según este reportaje de 3 páginas, es que la palabra que usan, ¿verdad?, es que se enajenen. Enajenar no es otra cosa que vender. Que se vendan bienes públicos, terrenos públicos, en este caso para pagar la deuda. ¿Cuáles serían las consecuencias de vender terrenos de alto valor? Le pregunta el periodista a este hombre llamado Ariel Lugo. En el caso de los terrenos de valor ecológico, esas son las cuerdas que protegen el agua. Es para que nos dejemos de estar, es para que aterricemos, hermanos, ¿sabe? Para que aterricemos, ¿ok? Y yo sé que, acuérdense que yo fui criado en la iglesia, hermanos y hermanas, y yo sé que hay temas que en ciertos espacios religiosos nos han enseñado y nos han dicho y nos han metido entre cuero y carne que no son temas en los que nosotros intervenimos. Eso no es, hace rato eso no es lo que yo creo, estoy muy consciente de que no es así. En el caso de los terrenos de alto valor, y ahora yo quiero que usted piense, ahora yo quiero que Lolita, ¿y dónde está Ángel Molina? Ahora yo quiero que Lolita y Ángel piensen en Alejandro y en Ariadna. Vamos a olvidarnos nosotros mismos. Ahora yo voy a pensar un momento en José Manuel y en Gamaliel. Ahora vamos a pensar un momento en Yuisa y en Jorge Gabriel. O en Angelín. En el hijo o en la hija que esté en el vientre tuyo, Cassandra. En tus nietos que están en Estados Unidos, Carmen Mariani. Olvídese de usted por un momento, porque también nos han enseñado a decir, eso va a pasar de aquí a... Y cristianos repitiendo eso. Eso es el demens metido a todo switch aquí. Es para que no se nos olvide que nosotros también podemos ser muy peligrosos con nuestro discurso y muy nocivos. Si nuestra imagen de Dios es distorsionada. El Dios que yo creo es el Dios de amor y de misericordia, que quiere que todas las cosas propendan hacia el equilibrio y hacia el balance en el que todos tengamos espacio para vivir dignamente. En el caso de los terrenos, acabo de leer la cita, en el caso de los terrenos de valor ecológico, esas son las cuerdas. Piensen en esas personas que le estoy diciendo. Esas son las cuerdas que protegen el agua. El agua. Y sin agua potable no hay qué. Sin agua no hay vida, compay. No es lujo, ni es chulería, es vida. La subsistencia básica misma de la vida.
Y nosotros creyéndonos que eso es un asunto que no tiene que ver con nosotros. ¿Ah? Como pachá religiosos creyendo que eso no tiene que ver con nosotros. Esas son las cuerdas que protegen el agua, la calidad del aire. Controlan el esparcimiento de la población y la biodiversidad de Puerto Rico. Eso que hace que el todo y con las partes y las partes con el todo funcione concertadamente. Todo el patrimonio, estoy citando, todo el patrimonio, toda la esencia de lo que es Puerto Rico está en esos terrenos públicos. Y miren el frosty que el hombre le pone a la declaración. No me puedo, porque le preguntan, y dice, no me puedo imaginar qué pasaría si perdemos esos terrenos, pues en ello está el futuro alimentario del país. A la página 6 del Nuevo Día de ayer, para el que quiera la necesaria dosis de realidad que demanda la fe siempre. Y hay otras cosas más que dice que no se las voy a decir para que los ácidos estomacales no se les revuelquen más. Mis buenos hermanos, por eso nosotros aquí en la iglesia, en algún momento de este año, en diferentes momentos, vamos a seguir invitando a la iglesia a considerar el tema de lo que se llama la sustentabilidad. Que la sustentabilidad no es otra cosa, hermanos y hermanas, como nos enseñaron ahí atrás, y el apunte final, que la sustentabilidad no es otra cosa que la tendencia a que todas las cosas que nos rodean en este caso y toda nuestra manera de funcionar mantenga el balance y el equilibrio con el que, en el caso de los que creemos, el equilibrio y el balance con el que Dios lo creó todo, porque yo sigo creyendo que a pesar de todo lo que ha pasado, yo sigo creyendo que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y lo hizo bueno, y eso es lo que a mí me da esperanza. Que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno, y yo creo a pie juntilla lo que dice ese bendito texto bíblico, lo creo desde aquí hasta acá. Hasta allá abajo de mis pies, con todas las neuronas que yo pueda tener, lo creo de arriba abajo, que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno, y lo hizo bueno en gran manera. Y yo quiero que la iglesia crea que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y lo hizo bueno en gran manera. Y por eso nosotros tenemos que abrir este tipo de espacios y de momentos que, como he dicho otras veces, no son los más entretenidos, no son los de chihichijá, pero nos ayudan a nosotros a crear una conciencia más completa de la fe que Dios exige en ti y en mí. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y vamos entonces en este momento al momento de participar de la cena, de la mesa con el Señor. Pido a